Que Dios les bendiga y les guarde, queridos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 15 de febrero. Feliz domingo, Día del Señor. No dejen de asistir a su casa. Siempre les recuerdo, si están en el área de Dallas, los invito a la primera iglesia bautista de Garland, donde tengo el privilegio de pastorar una hermosa comunidad. Si están en la Ciudad de México, los invito a la iglesia bautista Oreb, donde es pastor mi padre. Si están en cualquier otra parte del mundo entero, seguramente hay una iglesia que predica la palabra de sana doctrina, de la cual ustedes puedan formar parte. Los invito a integrarse, y si por cualquier razón no pueden asistir, también nos pueden ver a través de las redes sociales. Vamos al devocional de hoy. Se titula Hasta los apóstoles fallan. Estamos estudiando la vida del apóstol Pedro y ya estamos en la segunda parte. El apóstol Pedro ya se ha convertido en un pastor, en un líder de la iglesia. Está siendo usado por Dios. Dios lo ha transformado de una manera extraordinaria. Había sido un pescador de hombres, hemos dicho, ¿verdad? Impulsivo, así como que inestable. Hacía promesas que no cumplía. Le falló a Cristo, pero Jesús lo restauró y ahora lo ha hecho su siervo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Y es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Se ha convertido en uno de los líderes, pastores de la iglesia. Le ha tocado enfrentar diferentes conflictos. Cuando tuvieron que escoger ellos mismos decidieron escoger al sucesor de Judas, cuando eligieron a los diáconos, le estudiamos creo que el día de ayer o hace un par de días, y momentos muy cruciales en la vida de la iglesia, y el apóstol Pedro es el líder que Dios está usando para dirigir a su iglesia, y eso es maravilloso. También lo vimos predicar por primera vez el evangelio, abrió las puertas del reino y compartió el evangelio de manera pues extraordinaria, lleno del Espíritu Santo, cristocéntricamente, el Evangelio de Cristo, basado en las Sagradas Escrituras, con valor, diciéndole al pueblo: ustedes mataron al Mesías, pero si se arrepienten pueden recibir la salvación. También le tocó predicar a un gentil, me parece que esto sí fue el día de ayer, a Cornelio, y sigue abriendo las puertas del reino el apóstol Pedro, sigue rompiendo las barreras. Esto sí es romper las barreras. Esto de verdad es tirar las murallas que separan a los seres humanos por nacionalidad, por color de piel, por raza, por estatus social. El evangelio de Cristo rompe las barreras. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a ver que sigue siendo un ser humano con fallas. Hasta los apóstoles fallan. Ya es el siervo de Dios, Pedro. Ya es el apóstol Pedro. Pero lo vamos a ver teniendo una falla que un consiervo suyo, el apóstol Pablo, que también es un ser humano y también seguramente tuvo sus fallas. Pero el apóstol Pablo lo va a exhortar. Y el apóstol Pedro le va a tocar escuchar las exhortaciones de Pablo. Porque hasta los apóstoles fallan. En este mundo solo hay uno perfecto, solo hay uno bueno enteramente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, todos somos simples mortales. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas 2, del 11 al 21, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque nos hablas día con día. Gracias porque nos perdonas como a Pedro y nos usas a pesar de nuestras fallas. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor. Ayúdanos a tener gente a nuestro alrededor que nos ponga en el camino, que nos señale nuestro error para poder estar en tus caminos siempre. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios. Nos salimos por un día del libro de los Hechos y vamos a una de las cartas del apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no era uno de los 12 discípulos de Jesucristo ni de los 12 apóstoles originalmente. El apóstol Pablo era un judío religioso que cuando surgió la iglesia cristiana estaba en contra de los cristianos. De hecho, perseguía a los cristianos. De hecho, aprobaba la matanza de cristianos, pero Jesucristo lo encontró en uno de sus viajes y le dijo: sígueme. Y el apóstol Pablo cambió radicalmente, pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano, ahora él perseguido, y se convirtió en apóstol de Jesucristo. Fue llamado a predicar a los gentiles, sobre todo a los que no eran judíos. Él, siendo judío, fariseo de fariseos, Dios lo llamó a predicar a los gentiles, como a Pedro también le tocó predicarle a Cornelio. Sin embargo, hubo un momento en el que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron un
un encuentro, el apóstol Pablo notó que el apóstol Pedro estaba haciendo cosas que no debía hacer y vamos a leerlo. Esto es Gálatas. El apóstol Pablo se encargó de escribir cartas a las iglesias cristianas en las que les enseñaba el evangelio, les exhortaba también a cambiar su comportamiento cuando no se estaban comportando a la altura del evangelio de Cristo Jesús. Y la carta a los Gálatas es una carta específicamente en la que el apóstol Pablo les señala un error. ¿Cuál error? El error de dejar de creer en la gracia de Dios y poner a los rituales y a las leyes judías como requisito para la salvación. El apóstol Pablo les dice, no necesitamos rituales para ganar la gracia de Dios. La gracia de Dios no se gana, es un regalo en Cristo Jesús. Así es que no tenemos que obligar a las personas a que primero se hagan judías para después hacerse cristianos. Porque eso decían algunos, para ser cristiano primero tienes que hacerte judío, circuncidarte, practicar todas las leyes de higiene, de alimentación de los judíos y entonces podrás recibir la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, no es cierto. La gracia de Dios cualquiera la puede recibir si cree en Él. Y de eso trata la carta a los Gálatas. Y mientras está explicando esto, le va a decir esto al apóstol Pedro. Vamos al capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente, como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, entre comillas. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gloria al Señor. Amados hermanos, es un texto bien interesante porque vemos a dos apóstoles y a uno de ellos exhortando a otro por un error. Y eso nos enseña muchas cosas. Primero que nada vamos a entender cuál fue el error de Pedro. Resulta que ahí en Antioquía, es una ciudad muy importante para la iglesia cristiana, ahí fue donde primero se llamó a los cristianos cristianos, ahí fue donde surgieron los primeros misioneros, la primera iglesia misionera que comisionó a Bernabé y Pablo a ir a otros lugares, los sostenían en oración y también materialmente. Y en esa ciudad fue donde empezó a crecer primero que en otras el número de no judíos dentro de la iglesia cristiana. Todos los primeros cristianos eran judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías. Pero pronto, ahí en Antioquía, el cristianismo comenzó a llegar a los que no eran judíos y el apóstol Pablo y otros líderes de esa iglesia los recibieron en la fe y no los obligaron a que se circuncidaran, ni a que respetaran todas las leyes judías, ni que se hicieran judíos antes de creer en Cristo. Podían creer en Cristo, así como están, porque la salvación no viene por las obras de la ley, sino por la gracia de Cristo Jesús. Y fue en Antioquía donde sucedió esto. Y Pedro estaba ahí también, y Pedro lo aceptaba, porque él recibió la visión de Dios, recuerdan, de que le dijo, no llames impuro lo que yo he limpiado, y Pedro le predicó a Cornelio, y Pedro se juntaba con los gentiles. Pero cuando llegaron unos de Santiago, o sea, judíos que venían de Jerusalén, al apóstol Pedro le dio miedo que lo fueran a juzgar, y se dejó de juntar tanto con los gentiles, porque para un grupo de judíos no era tan bien visto que se sentaran en la misma mesa con los gentiles, porque eran inmundos, no se podían relacionar. Entonces el apóstol Pedro, cuando llegaron estos judíos de Jerusalén, se apartó de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La gente que no son judíos, todas las otras nacionalidades. Y el apóstol Pablo nos dice que le reclamó y le dijo, ¿qué te pasa? No seas hipócrita.
Antes de que llegaran estos judíos te juntabas con todos, pero ahora que llegan te apartas y jalaste a otros, a Bernabé, hasta a Bernabé y otros judíos ya tampoco se quieren juntar con los gentiles. No sean hipócritas. ¿Cuál fue aquí el error de Pedro? Porque nos estamos concentrando en Pedro, ¿verdad? Habrá mucho más que decir de esta historia, pero vamos a concentrarnos en Pedro. ¿Cuál fue ese error, mis queridos hermanos? El miedo al qué dirán, el querer agradar a la gente, el vivir por la opinión de otros. Pedro sabía que Dios podía salvar a los gentiles también, sin necesidad de que se hicieran judíos. Pero le importó más la opinión de estos judíos. No vaya a ser que le digan a Santiago y me hagan quedar mal. Esto nos enseña que la verdad del Evangelio, mi amado hermano, está por encima de la opinión de nadie. Y no debemos dejarnos llevar por el qué dirán, por las apariencias, porque eso, ¿sabes cómo se llama? Hipocresía. Y nadie está exento de la hipocresía. Si Pedro no está exento de la hipocresía, nadie. Esto es un mensaje para los pastores, para los líderes cristianos. Mi amado hermano, como pastor, a veces como líder, es muy fácil tratar de agradar a todos, tratar de caerle bien a todos. Y a la hora de estar predicando, tratar de no ofender. No voy a decir esto porque voy a ofender a aquel. Y este hermano diezma mucho, mejor no lo quiero mantener contento. No, y aquella hermana no voy a hacer que se vayan de la iglesia, mejor no digo esto. Ahora, no digo que nos paremos en el púlpito a ofender a todo el mundo, sino a decir la verdad. Y si la verdad ofende, pues no es nuestro problema. Fuimos llamados a ser fieles. Pero no solo se aplica a pastores y líderes, se aplica a todos, mi amado hermano. No vivas para lo que otros dicen. No vivas para agradar a nadie más, sino a uno solo, a Dios Todopoderoso. 3 enseñanzas para el día de hoy. Número 1, no creas que nadie está libre de errores, mi amado hermano. Nadie está libre de errores. Pedro no estaba libre de errores. Pablo tampoco. Pablo lo tuvo que exhortar. ¿Y sabes qué? No creas que tú estás libre de errores. Esta es una enseñanza con dos vías, con dos vertientes, con dos sentidos. Primero, para entender que nadie está libre de errores. De pronto idolatramos a algunos líderes, pastores. Es muy fácil idolatrar a los que no conocemos, ¿no? En las redes sociales. Hay mucha gente que al pastor que tiene en su iglesia, que da la vida por ti, no sabe tanto. Ni lo ves con tanto amor. Pero aquel que está lejos, que ni me conoce, pero lo escucho todo el tiempo en YouTube, ese sí, perfecto, maravilloso. Ten cuidado, mi amado hermano. Porque en este mundo no hay nadie digno de nuestra idolatría. Sí de nuestra admiración, sí admiremos, obedezcamos a nuestros pastores, admiremos predicadores de la palabra de Dios. Pero nadie está libre de errores. Pero ahora, también es una enseñanza para cada uno de nosotros. Yo tampoco estoy libre de errores, tú tampoco estás libre de errores. Necesitas gente, para eso necesitamos pastores y amigos y mentores y hermanos en Cristo que nos hagan ver nuestro error. Gloria a Dios por Pablo. Y todos necesitamos un Pablo en nuestra vida que nos señale nuestro error. El problema es que somos orgullosos. Se requiere humildad. Yo te invito que tengas la humildad de tener gente en tu vida que tiene el permiso de señalar tu error. Que tú le dices, por favor, si me ves equivocarme, dímelo y no me voy a enojar, porque somos buenos para enojarnos. ¿Tú qué sabes? ¿Tú por qué me juzgas? Tú eres peor. No, si es cierto, tienes razón, voy a analizar mi vida y voy a cambiar. Número 2, no busques agradar a los demás, sino a Dios. Mi amado hermano, ya lo dijimos ampliamente. No vivas para otros, vive para el Señor. Y número 3, no busques ganar la salvación por las obras. Uno de los problemas que estamos viendo aquí, que no podemos mirar a profundidad porque sería mucho tiempo, pero es que había gente que quería ganar el amor y la gracia de Dios con las obras, con la circuncisión, con las obras de la ley, con ser judío. Mi amado hermano, la salvación es un regalo de la gracia de Dios. No creas que nadie está libre de errores. No busques agradar a los demás, sino solo a Dios. No busques ganar la salvación por obras. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Señor, ayúdanos a ser humildes para aceptar la exhortación. Y también, Señor, a ser valientes para ser esa clase de gente que tiene amigos a quienes le podemos decir, les podemos confrontar con su error. Para crecer, Señor, para ser mejores cada día. Porque nadie en este mundo está exento de errores. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.